Hablando de los coletazos, ¿no? De las consecuencias, de los alcances eventuales que puede tener este rechazo que se consiguió ayer en los dos proyectos de los quintos retiros del 10% de la AFP, el que habían presentado los parlamentarios, pero también el que había presentado de manera acotada el Ejecutivo. Derrota absoluta, dicen algunos. José Luis Castro dijo, esto fue una derrota, sí o sí, y fue tajante en decirlo, el senador del Partido Socialista. A mí él hace un punto muy inteligente. O sea, me parece inteligente de plantearlo, porque uno se le olvida estas cosas. Ya. Él dice, quizás al gobierno le convenía no haber presentado nada. Nada, o sea, como que se metieron solo en la pata de los caballos. Bueno, se lo vamos a preguntar a otra diputada, se lo vamos a preguntar, digo, a Camila Flores, que está con nosotros a esta hora. ¿Cómo está, diputada? Hola Ángeles, hola chiquillos, gusto saludarlos, muy bien. Gracias por estar con nosotros. La verdad es que ya en el Congreso. Sí. Gracias a ustedes por la invitación. Diputada, tenemos que especificar que se está sumando con nosotros también a esta conversación Gonzalo Vinter, que es diputado de Convergencia Social, que lamentablemente tiene un problema con la cámara a esta hora, entonces estamos haciendo todo el contacto para poder tenerlo, porque eran ustedes dos quienes estaban invitados a este momento de la conversación. Con un problema con su computador. Con su computador nuevo y no encuentra la cámara. Porque esto no es un reality. Porque, diputada, no, es para que sepan por qué no se ha conectado el colega, nada más. Sí, no, y porque esto no es un reality, nos decía Mario Marcel, entonces no está todo tan preparado como un reality. ¿Usted qué opina de esa frase cuando le preguntan a él en el fondo si es derrota, es victoria? Porque efectivamente el gobierno logra algo que para ellos era muy importante, diputada, esto de que no haya quinto retiro tal cual conocemos todos los retiros. Pero claro, se le cae su proyecto y por otra parte tiene que comprometerse con su sector con una norma para que no sean expropiables los fondos de pensiones, en fin. ¿Cómo evalúa usted este no reality que dice el ministro de Hacienda? Mira, yo creo que principalmente aquí los que sufrieron una derrota fuerte fueron principalmente los ministros Jackson, sobre todo el ministro Jackson, porque él es el ministro de la CESPRES y en definitiva quien es que tiene que conseguir los votos. Ese no fue capaz ni siquiera de... Exacto, ese es el trabajo de los ministros, ¿cierto?, de la CESPRES, en definitiva coordinar un trabajo legislativo entre el Congreso y el Ejecutivo. Y la verdad es que no fue capaz ni siquiera de alinear a su propia coalición política. Incluso se le descolgaron, no sé, parlamentarios del PPD, de la Democracia Cristiana. Yo creo que él es el principal responsable. Y por cierto que también hubo una derrota importante para el ministro Mario Marcel, en el sentido de que se vio forzado, desde mi punto de vista, para presentar este proyecto acotado, ¿cierto?, alternativo de retiro, que también en definitiva termina siendo una derrota para él, porque en un día martes, el ministro Marcel se oponía absolutamente a cualquier tipo de retiro, y al día miércoles siguiente nos venían a presentar este proyecto. Entonces ahí, desde mi punto de vista, hubo responsabilidades políticas de ambos ministros. Yo creo que el gran perdedor del día de ayer fue el ministro Jackson, porque insisto, él se le veía muy descompuesto, parado en la sala. Diputada, muy breve. Tratando de convencer y persuadir. Porque queremos hablar también sobre las necesidades de los chilenos y las chileras, más allá de lo político, ¿no? Y por qué los retiros son importantes o no, y lo que venga. Pero usted dice, claro, derrota de Jackson, derrota de Marcel puede ser, no digo que no. Pero los ministros no están para eso de alguna forma. Si el objetivo principal del gobierno, si el gobierno está por encima de todo, era detener el retiro, se detuvo, comillas. Y sí, sale afectado un ministro, otros son fusibles, son soldados, en fin. De alguna forma, aunque hayan salido debilitados los ministros, ¿se alcanzó el objetivo o estoy equivocado? A ver, yo creo que el objetivo acá para ellos no lo alcanzaron, porque ellos van a pagar un costo político importante, estimado. Yo creo que la ciudadanía demandaba de manera sumamente significativa, y no solamente las encuestas. Yo hago mucho terreno, recorro mucho mi zona, que es Valparaíso Interior, y hay un sentimiento de la ciudadanía muy fuerte de apoyo al tema de los retiros. Bueno, pero usted votó en contra. Plata. Pero perdón, ¿usted votó yo voté a favor. A ver, espéreme, que estaba revisando, usted votó a favor del quinto universal. Yo voté a favor. Déjeme revisarlo, si tiene razón. El quinto universal, y el que voté en contra, ojo con eso, gobierno. no desinformemos, es el proyecto del gobierno. Acá está. El proyecto del gobierno. Estamos precisando, diputada, si lo que pasa es que escúcheme, lo que pasa es que yo estoy viendo. Le agradezco para que no se. No, en absoluto. Es que estoy viendo el celular, mi vista no me falla un poquito. Entonces, claro, usted aparece. Oye, pero Mirna,
Mira, Es sí, diputada, sí, aparece con pequeñas verde. letras, además. lo importante es lo siguiente, efectivamente yo voté usted, a favor usted del votó a quinto favor retiro. Sí. y usted ya lo había anunciado y también Sí. había dicho que iba a votar en contra del Así gobierno. es. Ahora, ojo, que igual es interesante Así esa es. postura porque el ministro Jackson también, entre otros, negociaron con su sector esta reforma constitucional para que no se expropiaran los recursos y eso logró que parlamentarios de la UDI, republicanos votaran en contra del retiro, pero usted aún así Sí, votó a pero favor. yo creo que es algo súper ingenuo, ¿ya? Yo respeto a los colegas que se crean que eso es suficiente, pero yo creo que es sumamente ingenuo, primero porque yo a este gobierno no le creo. Ya, punto uno. Ingresaron un proyecto que no tiene ningún tipo de urgencia legislativa y yo jamás le voy a creer a un gobierno comunista frente amplista. Esa es mi posición ideológica política. Y no les creo además porque, Está bueno que se claro, sepa. ellos ingresaron una reforma, por supuesto, hay una reforma constitucional, pero para una constitución que nos va a regir hasta septiembre. Nada más. Es un proyecto que tiene fecha de vencimiento. Porque la gran discusión y la batalla importante respecto de la expropiabilidad o nacionalización de los fondos, o en cambio el sistema de reparto, en fin, se va a dar a propósito del texto de la nueva Constitución. Entonces, esto es como un mejoral, por decirlo de alguna manera, una aspirina para tenernos tranquilos, ¿cierto?, hasta septiembre, pero la gran batalla va a estar en la nueva Constitución. Y ahí, evidentemente, yo se los dije a los ministros de Estado, ellos pueden hacer mucho, porque para nadie es un secreto que prácticamente la totalidad, de los convencionales constituyentes responden a la Al línea gobierno. política del actual gobierno. Por lo tanto, si ellos quisieran persuadir, si ellos quisieran generar de que quede establecido el derecho de propiedad de los fondos actuales y de los fondos futuros de pensiones en la nueva Constitución, lo Debieran podrían ahí hacer apretar, perfectamente. ¿se entiende? Diputada, Pero- bueno, queremos... Pero sin lugar a duda. Claro, y queremos seguir profundizando en eso. Permítanos, por favor, porque queremos conocer también el testimonio de personas comunes y corrientes que tienen voz, tienen voto y que quieren decir algo a esta hora de la mañana. Tomamos contacto y retomamos el contacto con Gabriela Alegría. ¿Con quién estás, Gabo? Estábamos conversando recién con Verónica, que iba camino al trabajo, y ella nos estaba comentando respecto al quinto retiro y tiene un análisis que ni les cuento. Verónica, nos estábamos riendo también, pasándolo bien, pero también es bien relevante conocer tu opinión respecto al quinto retiro y al proyecto del gobierno que se rechazó ayer en la Cámara de Diputadas y Diputados. Exactamente, mira, yo lo apoyo, porque por un lado mucha gente vamos a quedar sin dinero. Yo soy una de esas. Si yo lo saco de nuevo, me voy a quedar sin dinero y más adelante no voy a tener. Encuentro que el gobierno ha hecho cosas buenas y ha hecho cosas malas. En provisión, Boris prometió cosas que no debería haber prometido antes de asumir un gobierno, ¿Cómo qué, por ejemplo, Verónica? como el quinto retiro, porque él dijo que yo voy a apoyar todo esto y no está apoyando. Entonces, encuentro que él ha tenido culpa de muchas de estas cosas que están pasando y la gente se le está yendo encima. Porque es injusto, pues si yo hubiese estado en el gobierno, yo no prometo una cosa que no voy a cumplir antes. Porque tú sabes que el pueblo, como se dice, se va a ir encima del gobierno. Y ya se está viendo esto, que la cosa no está funcionando bien. No es un gobierno que está funcionando bien. Ha tenido mucha culpa de lo que estamos haciendo. Yo, por mi parte, no lo voy a retirar porque me voy a quedar sin dinero. Pero hay gente que sí realmente lo pueda necesitar. Y hay gente que no lo debe ¿Cuánto recibe necesitar ella de y se pensión, está para aprovechando un poco del cuento para seguir adelante, pues. Si tú no tienes plata, tienes que trabajar igual. Y si el gobierno no te quiere ceder a la plata, en ningún beneficio, porque ahora aprobaron el otro beneficio, dicen que tampoco lo quieren aprobar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Trabajar, si uno tiene que seguir adelante, si no, el cuento no es que te den. Tú tienes que seguir, yo no voy a aprovechar, oye, porque me van a dar 5 lucas, 20 lucas más, no voy a trabajar. No, si tenés que trabajar igual, si tienes una familia por delante, ¿cómo vas a salir? Ahí, Verónica, Francesco nos preguntaba recién cuánto recibía de pensión. Verónica está trabajando, Verónica está muy activa, de hecho iba camino al trabajo cuando la pillamos aquí para poder conversar. Cuéntales también en qué trabaja, a qué te dedicas y con quién vives también, para poder también graficar un poco la situación en la que estás hoy día. Mira, yo trabajo, cuido a 2 niñitas. Ya. Todos dicen son nanas. A mí no me va a decir nana, pero a mí la gente me quiere como soy, tal como soy. Si soy nana, soy nana, me da lo mismo. Mientras el respeto esté con la gente, está todo bueno. Tremenda pega, además. Una Sí, tremenda pega, porque es tú una tienes que super tener pega. mucho cuidado y respeto por los niños y Sí. cuidarlos. Oye, pero es que 100%, si Gabo, pasan a ser tu hijo.
¿o no? Francesco, cuéntame. Sí, te está escuchando que igual Verónica acá. Mi pregunta tenía que ver porque hay que entender el caso. Cuando ella dice que se va a quedar sin plata si hace un nuevo retiro, quiere decir que le queda muy poquita plata justamente en su cuenta individual. Y ojo con eso, y ya que tenemos a la diputada acá también nos puede profundizar en el tema, la idea del 100% es popular por dos razones. Los que quieren retirar todo. Uno, porque en Chile culturalmente ya quedó más o menos la idea de que la plata es mía y de que yo debiera poder hacer lo que quiera con ella, independiente sea para mi pensión, pero yo debiera hacer lo que quiera con ella, una cosa. Pero la otra, y es de lo que los gobiernos nos han querido hacer cargo, y es más técnica, es que efectivamente si yo tengo, voy a inventar, 5, 10, 15, 20, 30, 40 millones, la pensión igual va a ser muy mala. Entonces no tiene mucho sentido tener la plata allí porque el día de mañana igual voy a depender de la pensión del Estado que la pagan todos los chilenos. La pensión garantizada universal. Claro, entonces por eso es popular, bueno, mejor pásenme esa plata a mí, yo hago algo con ella más urgente. Entonces por eso, ya que tenemos el caso de ella, es interesante ver eso, qué perspectivas tiene de futuro a propósito del día en que se retire, o por qué sigue trabajando, quizás está tratando de acumular un poquito más de pesitos, en fin, para entender justamente de qué se trata, porque insisto, el 100% es la idea que se viene ahora. Que a usted le queda carrete para rato también, Verónica, ¿no? Sí, pues mira, mientras si uno puede seguir trabajando y eres joven, sigue adelante. Si te jubilan a los 60 años, yo encuentro que es una estupidez porque uno puede seguir trabajando unos cuantos años más. Pues. ¿Por qué no jubilan a la mujer a los 60 años si nosotros tenemos capacidad para seguir haciendo muchas cosas más adelante? Yo lo encuentro malo. Vero, hola, ¿cómo está? Les saluda Ángeles desde el estudio, gracias por estar con nosotros. Una consulta, solo si me quiere contestar, pero ¿cuántos años tiene usted? Cuéntame, dime. 55 años. 55, o sea, le quedan 5 todavía, pero ya no tiene, se hace un nuevo retiro, no tiene plata alguna para su jubilación. Exactamente. Ya, entonces, dicho eso, mi pregunta, porque hay algo donde yo me perdí, porque todos dicen que efectivamente el presidente en campaña nunca anunció un quinto retiro. Entonces, cuando usted dice que él prometió, ¿es por la sensación que usted se quedó cuando él fue a votar para el cuarto retiro, cuando estaba de candidato? ¿O usted efectivamente a él lo escuchó decir que iba a apoyar los retiros? Porque ahí yo creo que estamos medio perdidos. Ya, no, él lo dijo. Ya. Antes de salir presidente, él lo firmó que sí iba a apoyar los quintos retiros. Ya. Entonces eso yo encuentro que está mal. Claro. Sí, ¿Sabes? Que yo no prometo una cosa está porque hablando si del tú cuarto sabes que retiro. más adelante el país se da vuelta, pues. Sí, pues. Claro. Es que uno no sabe. ¿Sabe por qué le pregunto, Verónica? Y por qué me parece importante para engancharla también, porque está con nosotros la diputada de RN, Camila Flores. Porque resulta que queda esta sensación de que se está dando la vuelta a la chaqueta el presidente o el gobierno en términos generales. ¿Usted qué esperaría? Ahora. ¿Usted qué esperaría de este gobierno ahora? Mira, yo espero, y espero, gracias a Dios, que sea así, que sea un buen gobierno y que él cumpla todo lo que está diciendo, para que podamos salir adelante con un país mejor y no tener otro estallido social ni malas cosas en este país, porque cada día estamos viendo que las protestas ya van peor, la delincuencia cada día va peor. Tú ya no puedes andar ni siquiera en la calle, imagínate en el metro, uno que usa el metro, yo uso el metro todos los días, ya tampoco puedes andar seguro en ningún lado, pues. Entonces, que él ponga mano dura en distintas cosas. Ya la delincuencia, yo creo que él también puede hacer algo. Verónica. No dejar que las cosas sigan como están pasando. Sí, Verónica, ¿qué tal? La saluda Mirna Schindler por acá. Usted tiene toda la razón, fíjese usted que la delincuencia... Hola, Mirna. ¿Cómo le va? La delincuencia y ahora el tema de la inflación, fíjese que son los dos temas, más de 40% cada uno cuando se le pregunta a la ciudadanía cuáles son los temas más importantes. Rechazados los retiros, ya el primero, es decir, el quinto, ¿no es cierto?, universal y el que propuso el gobierno más acotado. ¿Qué cree usted que debiera hacer el presidente? Porque lo que ha dicho el gobierno, por lo menos van a ponerse las pilas completamente para avanzar en las reformas que se han planteado, precisamente para lo que usted advierte, ¿no? Que si no se hacen los cambios,
todas estas cosas pendientes seguirán pendientes y algunos dicen, es una opinión de un sector por lo menos, que el descontento se va a profundizar. Entonces, ¿qué cree usted? ¿Qué medidas debiera tomar para usted desde lo que a usted le toca ver todos los días? ¿Cuál debiera ser de las medidas más importantes que debiera tomar el gobierno entonces? Mira, lo primero, él debería ver que funcione. Por último, ya que le dé un IFE, pero a la gente que realmente lo necesita. No la gente que estamos trabajando y podemos seguir costeando más adelante un sueldo, una vivienda, algunas cosas. Porque hay gente que lo necesita. Y otra, que la gente tampoco se aproveche, porque hay mucha gente que no quiere trabajar porque el gobierno no está dando el dinero. Y esa no es la idea, pues si la idea es que todos trabajemos, si queremos que el país salga adelante y tener un país mucho mejor, hagamos el esfuerzo todos, pues. No uno solo, si uno solo no va a levantar el país. Ya, así como un IFE... Uno solo levanta una casa. Como, Yo Verónica, mi casa no la levanté sola. como un IFE, pero más focalizado, ya no universal como se hizo para cuando estaba el presidente Sebastián Piñera. Usted dice una cosa mucho más focalizado, ¿no? Sí, sí. Focaliza para las personas que realmente lo necesitan. Verónica, le preguntamos Porque a la... hay otros que dicen, hoy yo lo Claro. necesito. Eso. Preguntémosle a la diputada Camila Cuéntame. Flores. Diputada, ahora que se rechazaron, claro, el proyecto que usted votó a favor, el quinto retiro y el proyecto acotado del gobierno, usted dice, hay necesidades que se tienen que, o sea, que siguen ahí, ¿no? Pendientes, pero ¿cómo se va a resolver aquello? ¿Cuál es, desde lo que a usted le toca como parlamentaria, cuál es la propuesta de su sector finalmente? Nosotros le hemos propuesto al gobierno, Mirna, con el mayor de los intereses de que puedan resultar distintas medidas y distintas materias. De hecho, ahora junto a los colegas de la bancada Renovación Nacional, que el día de ayer 19 de los 25 votamos a favor el quinto retiro y solamente 6 diputados de nuestra bancada votaron en contra del quinto retiro. Le vamos a presentar una serie de medidas que algunas, Mirna, nosotros venimos solicitando hace bastante tiempo y que tiene que ver con lo que dice, por ejemplo, la señora Verónica, con tener un IFE, por denominarlo de alguna manera, focalizado, ¿cierto?, que vaya en ayuda principalmente de las personas que ya, digamos, por ejemplo, las que no tienen fondos de pensiones o que están muy próximas a no tenerlos, como Que son el caso 2 millones. de ella, Que son 2 millones. nada más ni nada menos, Claro, que son imagínese. muchos compatriotas. Y por lo tanto, tener un IFE focalizado que vaya principalmente pensado en la clase media y los más vulnerables, donde ahí uno puede sumar ciertos elementos en el caso, ¿cierto?, por ejemplo, de ser mujer, donde tenemos ahí las mujeres, la mayor pobreza está desgraciadamente en los hogares que son que sacan adelante las mujeres, y por otro lado también los adultos mayores, donde hay una pobreza escondida tremenda, pero nuestros adultos mayores no salen a marchar, a protestar, no hacen nada de esas cosas, ¿cierto? Pero sí hay una pobreza y una necesidad tremenda. Entonces nosotros estamos solicitando primero eso como medida urgente. Hay que hacer algo con la inflación, hay que hacer algo con la tremenda expectativa que tenía la gente de que salga adelante este retiro, y añadirle, por cierto, otros elementos. Nosotros estamos teniendo un precio histórico en el cobre, y yo creo que ese precio histórico del cobre hay que utilizar esos recursos adicionales y por lo tanto pensar en cómo podemos, por ejemplo, rebajar el IVA a algunos alimentos de la canasta básica familiar, que yo creo que es esencial. El caso del aceite es como para ponerlo, ¿cierto? Es emblemático. Porque es como lo más emblemático. Claro. Pero por ejemplo el pan, evidentemente la leche, huevos, en fin, todo lo que tiene que ver con la canasta básica familiar. Y si tú me dices, ya, diputada, pero ¿y cómo compensa el Estado la pérdida que va a tener o la merma que va a tener en la recaudación? Yo les digo inmediatamente, bueno, utilicemos, ¿cierto?, este precio, este buen precio, esta buena ola que estamos viendo como país, ¿cierto?, con el precio del cobre, que sea algo, a lo menos, algo, ¿cierto?, esporádico. Yo no te estoy diciendo que sea algo permanente, pero sí por un tiempo acotado, no sé, un año, en fin, que te permita en definitiva ayudar directamente a las familias más vulnerables y la clase media, que está siendo sumamente golpeada. Yo me iría en esos dos frentes, ayuda directa por un lado, pero también con aliviar el bolsillo por esta otra fórmula. Diputada, pero usted tiene claro que si se hubiese aprobado el quinto retiro, todo lo que estamos conversando acá, estaríamos hablando ya en un mes más, 2 meses más y quizás menos, de que ya el precio del aceite no sería el que estamos viendo hoy día, de que efectivamente el precio del pan subiría por las nubes. O sea, realmente esto habría generado una inflación absoluta.
yo creo que es relativo porque tenemos países como Estados Unidos, como Alemania, que están viviendo inflaciones históricas que incluso son superiores a las que vive Chile y ellos no han tenido ningún retiro. Entonces, Es que tienen otra realidad, pues. puede coincidir. Claro, puede coincidir en algunos aspectos, pero no podemos echarles la culpa única y exclusivamente a los retiros. No, pero Eso usted es sabe que en responsable, Alemania... Los economistas así lo han dicho. No, pero diputada, usted sabe que Alemania, me consta porque tengo mi familia viviendo allá, hay otro tipo de beneficios que no existen en Chile. La educación de partida escolar prácticamente no se paga nada, quiero decir, y la salud, digamos, tiene, o sea, hay derechos allá universales que de verdad hacen que la vida sea harto más fácil enfrentando una crisis como esta. En términos económicos estoy hablando, ¿no? Porque usted sabe que acá un colegio, ¿cuánto sale? Las personas que mandan a su hijo a colegios privados, etcétera, claro, ¿no? Yo no estoy sumando los elementos, ¿cierto?, que puedan ser objetivos o subjetivos a este tema. Yo estoy constatando un hecho de que ellos están teniendo inflación, incluso que está sobre la que estamos teniendo nosotros, y ellos no han tenido retiro. Ahora, no te hablo de la calidad de vida ni del costo de la vida que puede tener Alemania respecto de Chile. Dígame. Sí, para no complicarnos tanto tampoco, ayer parlamentarios de la bancada de la Democracia Cristiana que votaron por el quinto retiro y no por el del gobierno argumentaban algo parecido, de que de todas formas, sin retiro o con retiro, según ellos la inflación iba a subir 5 puntos por lo que pasaba en el mundo. En fin, hay varios parlamentarios que están más o menos en la misma tesis suya, pero a mí me llama la atención las propuestas que también tenía usted, porque por un lado dice ayuda directa, bonos o la transferencia cual sea, eso es plata del Estado, del fisco, y reducir el IVA en ciertos productos, o sea... Plata nuestra. Plata de la todo. Plata del fisco es gracias a nuestros impuestos. No, estoy de acuerdo. Es que para entender la idea, o sea, usted dice, focalicemos, ayudemos plata del Estado hacia las personas. Por otra parte dice, sin IVA ciertos productos, o sea, menos plata para el Estado en el corto plazo, y apoyándonos en el cobre, que es una cuestión totalmente circunstancial de estos meses que estamos viendo a propósito del tema guerra, mundo, pandemia, etcétera. Me pasa algo con eso, porque parece que estamos con la idea de que las transferencias directas del Estado a las personas son las mejores ideas, y con eso hemos gastado una cantidad de plata que tenía este país gigantesca. Ok, había una crisis, pero no aparecen tanto las ideas como mejoremos el empleo, ayudemos a las pymes, transferencias directas o el acceso a crédito de las pymes, cuestiones que a largo plazo, diputada Cierro, a largo plazo parecieran ser más relevantes para justamente apoyar realmente a las personas, que no sea una cuestión de un mes, sino sea una cuestión de la calidad de vida de ellas en el largo plazo. ¿Qué es lo que dice Verónica? Porque tienen que trabajar. Eso absolutamente. Y el gobierno anunció una batería de iniciativas en esta materia, que la verdad es que pasó bien colado, no tuvo la importancia porque se vio más bien opacado por los dichos de la ministra Isquia Siches en la Comisión de Seguridad. Ustedes recordarán por el tema de este avión que según ella había retornado. Me pregunto qué es más importante, simplemente. Pero yo creo que nada es más importante que lo otro. Yo creo que ambas cosas se tienen que hacer. Yo creo que ambas cosas son absolutamente complementarias una de la otra. Yo creo que el incentivo al empleo es fundamental. La reactivación de las pymes me parece que es lo más importante. Nada es sostenible porque la plata no crece en los árboles. Diputada, sale de nuestros bolsillos, ¿cierto? Sí. Y por lo tanto generar empleabilidad y crecimiento es fundamental. Pero creo también importante que así como los parlamentarios, sobre todo del actual oficialismo, le exigían al gobierno anterior ayudas directas, también haga lo propio hoy día que tienen la posibilidad de gobernar y de hacer las cosas bien. Diputada, denos un ratito, queremos despedir a la señora Verónica, que gentilmente aquí nos esperó y también nos entregó sus opiniones. Nos interesan mucho las opiniones de las personas, los ciudadanos, pues las ciudadanas, ¿no?, que tienen que vivir el día a día. Esa opinión nos importa, así que muchas gracias, señora Verónica, la dejamos también porque sabemos que tiene que trabajar y nos estamos reencontrando contigo, Gabriela Alegría. Chaverito. Bien, pues si queremos sumar a esta conversación, tal como lo habías adelantado tú, Ángeles, ¿no es cierto?, al diputado de Convergencia Social, el diputado Gonzalo Vinter, que se encuentra junto a nuestra colega Eliana Díaz. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Eliana? Sí, hola, ¿cómo están todos? Buenos días. Sí, me acompaña el diputado Gonzalo Vinter precisamente en este día después de la votación de los retiros, día de análisis en donde, además de rechazarse el quinto retiro de los diputados, tampoco se aprobó el proyecto presentado por el gobierno, y eso es un punto que por supuesto van a tener que generar análisis desde la moneda, porque no necesitaba tampoco un quórum tan alto. Sabemos que el Congreso está
muy dividido, está totalmente atomizado, pero estos proyectos que se han presentado anteriormente que tienen que ver con presentar ayudas para las personas que tienen más necesidades económicas actualmente, por lo general no tenían mucho más, o sea, tenían debate, pero en definitiva se terminaban aprobando. Diputado, buenos días, le aprovecho de preguntar al tiro, ¿cuál es el análisis que hacen respecto a no haber alcanzado estos votos necesarios para aprobar este primer proyecto aquí en la Cámara de Diputados? Yo creo que hay que hacer varios análisis porque justamente, bueno, primero saludar a Ángeles, a Francesco. ¿Cómo está, diputado? Y Mirna, entiendo que está también, ¿Sí? y Camila Flores, si no me equivoco. estamos. Sí. Está en lo correcto. Ya, partimos bien. Partimos. Menos mal, oiga, que partió bien. Ya, no, saludarlos a todos, decirles que es un gusto estar conversando con ustedes. Ahora, yo creo que se pueden hacer harto análisis porque pasaron demasiadas cosas ayer. Sí, pues. La primera es el rechazo del quinto retiro. Yo me formé la convicción de que el quinto retiro era una política que terminaba generando efectos nocivos en los más pobres de la sociedad. Y algunos me podrán decir, usted aprobó otro retiro. Sí, para el cuarto es discutible, pero para el primero, el segundo, es evidentemente la situación completamente distinta, principalmente, y la diferencia más importante, no es solo la inflación, es quienes tienen fondos de pensiones hoy día y quienes no tienen fondos de pensiones, porque finalmente el alza de precios que producen los retiros, que es indiscutible, eso no lo pone en duda nadie, cuando lo enfrentábamos todos por igual era una cosa, pero que el quintil más alto le subiera los precios al quintil más bajo era algo que era muy complicado. Lo segundo es que yo, con respecto al quinto retiro general, dejemos de hablar de ayuda. Un retiro de las plata de los fondos de pensiones no es una ayuda, es decirle a los trabajadores que se gasten sus ahorros, ¿no? Entonces, yo también diría que hay un problema con respecto a la política chilena, si es que en 2 años la única solución que hemos propuesto, lo más creativo que se nos ha ocurrido para enfrentar la crisis, es que la gente se raje con sus propias uñas y con sus propios ahorros. Yo creo que eso es una lógica equivocada. Sin embargo, yo miro con cierta esperanza que el gobierno ha dado una batería. Alcancé a escuchar a Camila Flores, a la diputada Camila Flores, que lo describió hace unos segundos, y tiene toda la razón. El gobierno hizo una batería bien importante, que tiene un IFE laboral, que tiene reactivación de las pymes, que tiene aportes directos a las pequeñas empresas para que se pueda reactivar la economía, para que los chilenos puedan vivir bien de su trabajo, que es digamos, el objetivo final. Ahora, con respecto al proyecto acotado, el gobierno lo que observó fue que había muchos parlamentarios que estaban muy de acuerdo con el retiro y había gente a la cual la reactivación de la economía no le iba a alcanzar a llegar este mes, porque no se puede reactivar la economía de un momento a otro. Y por lo tanto propuso esta propuesta acotada, que no tiene impacto inflacionario. Ya, pero perdón, y que eso nadie lo ha discutido. Ya, y que diputado. se lo ha discutido, pero quiero hacer un emplazamiento para terminar. Sí. Quiero hacer un emplazamiento para terminar. Los que apoyaron el primero y no apoyaron el segundo, yo creo que es muy difícil argumentar que no haya sido únicamente para propinarle una derrota al gobierno. Todo el mundo tiene su derecho y está en su legítimo derecho de querer propinarle una derrota al gobierno, cosa de ellos. Pero finalmente yo creo que hay que poner a las personas en el centro, más que la disputa de gobierno sí, gobierno no. Ya, diputado, dicho eso entonces, ¿fue un error que el gobierno presentara este quinto proyecto acotado? Y segundo, ¿este fue un fracaso de Giorgio Jackson? No. Yo creo que, yo no creo que haya sido un error. Yo creo que el proyecto estaba bien, era un proyecto que permite, ojo, por poner un ejemplo bien concreto, el tema de las pensiones de alimentos y el tema del poder traspasar plata de los fondos de pensiones a la primera vivienda para el 40% más vulnerable, que es algo que pasó colado, que nadie lo comenta porque no sé por qué tiene menos prensa. Acá lo comentamos. No, nosotros lo comentamos. No podemos hacernos ustedes cargo sí, del resto. por supuesto, ustedes sí. Pero en otros lados se comenta poco, y sobre todo acá en la sala se comenta poco, que ahí es donde me entra la molestia. Algunos decían, este proyecto es para traspasarle plata a los bancos, decían. ¿Cómo va a ser traspasarle plata a los bancos? Permitir que en un país con el déficit habitacional que tiene hoy día, los comités de allegados puedan tener plata, que en vez de que esté en el mercado financiero a través de la AFP, esté en su cuenta para el subsidio del DC49, al cual postulan la mayoría de los comités de allegados de Chile. Eso es una mentira. Entonces, yo creo que este proyecto tenía cosas sumamente positivas, y cuando uno cree que un proyecto tenía cosas positivas, no puede arrepentirse de lo presentado. Bien. Faltó para aprobarlo, sí. Ahora, una derrota de Giorgio Jackson, no. Y voy a decir bien claro con esto. ¿Por qué no es una derrota de Giorgio Jackson? ¿Por qué? Porque la principal tarea que tenía Giorgio Jackson, creo yo, era que no se aprobara un quinto retiro que iba a subir la inflación al 15%. Diputado, pero y en ¿le los puedo hacer sectores una más pregunta ahí? vulnerables. Y eso se logró. Diputado, pero Sí. ya, entiendo que se tiene que ir la Sí, la diputada, diputada Flores. Flores. Sí.
Ok, Por favor, muchas gracias, no les agradezco, pero nosotros Tiene que ir al mismo lugar que yo, de tiempo supongo. por el reglamento. Sí, tenemos no más de media hora de espacio, por eso Sí, es que está muy salimos de bien. repente y Sí, estamos no, así está bien. con tanta premura. Súper Muchas bien. gracias, que Le estén todos agradecemos. muy bien. Le Gracias, agradecemos diputada. mucho. Chao, chao. Diputado Winter, tengo una pregunta para usted, Sí. pero antes queremos ir con Ana María Silva, que está con una persona en la calle, ¿no? Para que nos diga qué siente, qué opina respecto de este rechazo de ambos proyectos. Anita María. Sí, Mirna, es el tema del día. Estoy con Flavia. Justamente le acaba de llegar un mensaje, Flavia, que lo leíste desde tu reloj. ¿Y qué decía el mensaje? Que nos fue mal con el 10%. Tus compañeras estaban hablando en el grupo de WhatsApp. Es que es un tema que nosotros estábamos esperando que obviamente que tuviéramos un resultado positivo con esa votación, pero lamentablemente se nos fue por la borda porque, bueno, todos tenemos muchos planes con ese 10% que generalmente es para nuestras viviendas. Que yo he postulado para mi vivienda 3 oportunidades, el cual ninguna de esas 3 me la han dado. De hecho, tú sacaste los otros retiros y ¿qué hiciste con esa plata? Están en mi cuenta de ahorro para la vivienda, el cual llevo años tratando de postular y no logro. Sabe que yo muchas veces he tenido la oportunidad de ver entrevistados en la calle y yo digo, ¿cómo yo tener esa oportunidad para yo expresar la necesidad de tener mi vivienda propia? Y ahora era un aporte pequeño, pero me iba a servir mucho. Pero te iba a acercar a algo muy grande, además. Que es el sueño de todos los chilenos. Y eso es lo que me da lata, me da pena, el que no se pongan en el lugar de las personas. Y tú también decías de la clase trabajadora, porque yo trabajo desde hace muchos años, me decía Flavia. Estamos de hecho acá frente al hospital. Flavia trabaja en el Parque Cementerio y ella vende acá parte de estos terrenos, digamos, los terrenos, ¿se dice? Sepulturas. Las sepulturas, quiero decir, claro. Entonces trabaja full acá recibiendo solicitudes de las personas y tú también me decías que te conviertes en una especie de psicóloga cuando hablas de temas tan sensibles, pero además que ese es un tema para muchas personas que te rodean. Pues más de lo que las personas, bueno, más de que cualquier persona común y corriente se imagina. Que el tema del 10% es un tema, claro, para mí, para la casa, y hay muchas personas que quieren también, obviamente, para sus casas, pero hay mucha gente que lo necesita. Temas de salud, de pobreza. Ustedes no se imaginan ir a ver un cliente a una dirección y toparse con una olla común en donde te dan ganas a ti de sacar plata de tu bolsillo y cooperar. Y lo hemos hecho con mis compañeros. Hemos aportado con esas ollas comunes entre nosotros, que tampoco nos sobra el dinero, que nos cuesta mucho llegar a los clientes y que nos compren este producto, porque es un producto complicado. Difícil de vender, claro. Difícil de vender. Pero aún así, nosotros nos hemos puesto en el lugar de esa persona y hemos tratado de ayudar con nuestro granito de arena. Pero también han sido meses duros, han sido meses de estallido social, de pandemia, en donde sí han llegado ayudas también a la clase media y a la clase trabajadora, pero tú decías sí, pero sigue estando al debe, por lo menos para nosotros los que trabajamos. Es que mucho, porque lamentablemente Ana María. son ayudas así como de goteo. Por ejemplo, el IFE, el bono, los préstamos. Claro, el tema de los préstamos, la verdad es que a mí me jugó en contra, porque yo opté a ese bono, el cual después tuve que devolver y lo tuve que devolver con intereses. Entonces para mí no me sirvió, por el contrario, me perjudicó porque yo lo tenía puesto en mi libreta de ahorro, el cual lo tuve que sacar y más encima pagar interés. Claro, ahorro para la vivienda. Mirna, te escuchamos, Sí. estamos con retorno con ustedes. Sí, Flavia, vamos a preguntarle precisamente al diputado Gonzalo Winter, que se tiene que ir. Diputado, ¿es verdad que el gobierno y el presidente Gabriel Boric en campaña, en su segunda vuelta al menos, no dijo que iba a aprobar un quinto retiro? Eso es cierto, eso es verdad. Sin embargo, Eso es cierto. el mismo diputado, cuando era diputado, quiero decir, el presidente, aprobó la votación del cuarto retiro. Usted también, digamos, aprobó esa votación. Entonces, cuesta lograr que se entienda. Perdón, solamente un puntito ahí, diputado. Es que cuesta que se entienda. Yo entiendo las razones. Otra cosa es con guitarra. Ser gobierno no es lo mismo que ser oposición. Todo lo que usted quiera. Pero para la ciudadanía cuesta entender. Entonces, la sensación que se instala es que el gobierno no cumplió una promesa. Lo decía otra entrevistada. Sí, Verónica. ¿Qué van a hacer ustedes? Porque esto va a generar un efecto en la popularidad del presidente, sin duda. ¿Cómo van a enfrentar ese efecto en el fondo, diputado? Hola, Mirna, pero quiero hacer una pregunta muy acotada.
¿Cómo se llamaba la persona que estaban entrevistando? Flavia. Se me fue el nombre. Flavia. ¿Y Flavia todavía está al aire? Sí, lo está escuchando. Lo Ya. está escuchando. Lo que pasa es que quiero decir una cosa muy concreta. Flavia tiene toda la razón. El acceso a la vivienda en Chile es un desastre y es un problema estrictamente político. Porque las alzas de precios tienen que ver con motivos políticos, tienen que ver con que, perdón que me expanda en esto, pero esto se habla muy poco y quiero aprovechar la oportunidad. Todas las políticas públicas que se han aplicado en todos los países de Europa Occidental y en casi todos los estados de Estados Unidos para poder aplacar los precios de los suelos y de las viviendas, ninguna se ha querido aplicar en Chile porque hay un negocio detrás. ¿Y por qué sacó eso a colación? ¿Por qué sacó eso a colación? Porque el proyecto de retiro del gobierno justamente permitía que Flavia pusiera plata que hoy día tiene en la AFP, la pusiera en su ahorro para la primera vivienda, lo permitía explícitamente. Eso era, a mi juicio, el corazón del proyecto. Entonces también yo quiero invitar a que interpelemos distribuidamente, porque hay muchos parlamentarios que hoy día están en la sala y en los medios hablando a favor del quinto retiro, pero que votaron en contra del retiro que permitía que Flavia pudiera ahorrar para su vivienda. Entonces, esas personas también tienen que dar una explicación, porque ellos impidieron que Flavia ahorrara para su vivienda con el único objetivo de que hoy día los medios dijeran Giorgio Jackson ha tenido una derrota, el gobierno ha sido incapaz, etcétera. Pero pusieron a Flavia como un medio, como un instrumento para propinarle una derrota al gobierno. Y eso también merece una explicación. Y si me permiten una pregunta también antes que se Por tenga supuesto, que ir. Diana, En ese por sentido supuesto. el gobierno tiene que insistir con este proyecto de retiro acotado en el Senado, sabiendo que insistir con un proyecto en otra cámara, cuando ya se rechazó en la cámara de origen, implica que necesite muchos más votos, 2/3. Sí, yo no hablo en nombre del gobierno, no sé cuál es la estrategia que va a llevar el gobierno. ¿Pero qué piensa usted, Dorian? Lo que yo sí pienso es que hay al menos dos cosas que se tienen que aprobar, sea donde sea, que son el tema de que las pensiones de alimentos se puedan cobrar de la cuenta de AFP del papito corazón, por decirlo de manera coloquial, me parece que debería aplicarse para siempre. Y lo segundo, para la primera vivienda. Esto es súper concreto, yo creo en la seguridad social, pero una persona que no tiene casa, que no tiene dónde dormir, yo no le puedo decir que ahorre para la vejez, porque no tiene dónde pasar la noche. Entonces yo estoy muy de acuerdo que las personas del 40% más vulnerables, que califican para los subsidios estatales de DC1, de DC49, o incluso hasta el 50% más vulnerable, que también pueden entrar en esos programas, que puedan retirar su plata para ponerla en este caso. Yo creo que hay que insistirlo, porque creo que esto fue una jugarreta contra el gobierno, que insisto, los parlamentarios tienen todo su legítimo derecho a estar enojados con el gobierno por la razón que sea, pero haber puesto a las madres que les deben la mención de alimentos y a las familias que no tienen una casa donde vivir y que llevan 8, 10 años en un comité como instrumento para propinarle una derrota al gobierno, me parece muy feo. Ya, lo Quiero despedimos, mucho, diputado, que les vaya muy diputado. bien. Vamos a seguir. Sí, gracias. ¿Por qué le preguntaba eso también al diputado? Porque ayer el ministro secretario general de la presidencia quizás fue mucho más cauto cuando le preguntamos si se iba a insistir con este proyecto en el Senado. Señaló que iban a conversar y también considerando quizás las críticas que se le hicieron aquí en la Cámara de Diputados de falta de conversación con algunas bancadas. El reglamento lo que dice es que si se insiste con un proyecto en la otra Cámara necesita 2/3 de los votos. Eso es alto, son cerca de 33 Oye, votos. Diana. Considerando lo atomizado que está el Senado, sobre todo, sería muy complejo lograr esa cantidad de votos a favor. No, y Sería otra además, derrota. claro, no hay Otra agua en derrota. la piscina para asumir otra derrota eventualmente. Con 2/3 es muy, muy difícil. Eliana, queremos agradecer Aparte que sigue este siendo un despacho retiro. que ha tenido con nosotros. ¿Cómo? Sigue siendo un retiro de fondos de pensiones Sigue cuando se siendo un supone que retiro, debiera ser una política pública que venga Claro. desde el Estado, apoyar a las personas para alcanzar el sueño de la casa propia, en fin. Sí. Gracias, Eliana. Flavia, ¿qué le parece a usted entonces explicación de- esta explicación del diputado, del ministro, le iba a decir, del diputado Gonzalo Inter? Mire, la verdad es que he estado súper concentrada en que no se me vaya a olvidar lo que yo necesitaba preguntarle, en realidad contarle. Lo que ¿Ya? pasa es que yo llevo años tratando de postular a mi vivienda, años. Sí, me imagino. Y siempre ha habido un motivo por el cual jamás me dan el subsidio. Entonces llevo tres veces, 3 postulaciones, Imagínese. y de las 3 postulaciones siempre me falta puntaje. Entonces, ¿Flavia? yo no sé si cada vez las respuestas que me dan, si es mejor el remedio que la enfermedad, porque Pero, Flavia, realmente es terrible, ¿A es usted, terrible. a usted le falta, para entender bien, Puntaje.
para ligarlo a lo que decía recién el diputado, ¿a usted le Mire, falta le voy a explicar. dinero? Porque para poder postular a subsidio usted necesita cierto monto, ¿no? Como una suerte de pie. ¿Eso es Ya. lo que le dicen que le falta? ¿Por eso está usted cerrando? ¿Sí? No, mire, de primera yo, cuando recién me divorcié, yo pertenecía al 40% más vulnerable. Ya. Me faltó dinero. Después logré empezar a trabajar, cuando mis hijos ya fueron un poco más grandes, empecé a trabajar, postulé, pero ya tenía el dinero, pero me faltaba otros puntajes, que tenía que tener un adulto mayor en mi casa, que tenía que tener un hijo menor de edad, que era un bebé. Entonces yo decía, claro, me consigo un abuelito, pero me voy a tener que bancar el abuelito todo el resto de la vida. Y embarazarme de nuevo, voy a tener una carga más. Entonces, ¿qué hago? Pero ya Me tiene el sentía dinero. Acorralada. De verdad que yo ahora tengo una cierta cantidad de dinero, pero ya no sé ni siquiera a qué subsidio puedo optar, porque lamentablemente mi sueldo es variable. Depende de lo que yo venda al mes, es lo que yo voy a ganar al mes siguiente. Claro, usted gana por Entonces, comisión. yo no me puedo Pero el mínimo. proyectar. Exacto, porque yo Usted demuestra el mínimo tengo que usted sueldo gana, y mínimo, que es el ese sueldo que- base. Claro. Y sobre ese sueldo las comisiones. Claro, pero para efectos del Estado es la Exacto. base la que se tiene que considerar. Eso, la base, justamente. Es que ese es el tema, y con un sueldo de 350.000 No, pesos, que pues. es el mínimo, No da. ¿dónde yo voy a postular una casa? ¿Dónde? pues, tendría que Tengo tener- 2 hijos, Claro. los cuales mis 2 hijos... Flavia, lo que pasa es que ahí lo que usted El tema tendría es que que mis hacer... hijos crecieron. Claro, pero Flavia, solamente un punto ahí, no sé, esto lo tiene que definir el Ministerio de Vivienda y todo eso, pero entiendo que si usted está en ese rango de vulnerabilidad, es decir, usted gana para todos los efectos el mínimo, 350.000 pesos Es que para el mensuales. Estado no lo estoy. Ya, es que ese- para el Estado no lo estoy. Ya, ese es un Que punto diga, yo súper. ingreso a Ya. las ese es el tema. El tema es que yo, para poder acceder a una vivienda, puede que lo esté. Pero en el minuto que yo me ingreso a la ficha de protección social, estoy sobre el 90%. Eso es muy Mis erróneo, dos muy hijos ya extraño. crecieron. Claro, Entonces ahí- ya no me van a... Claro. Ya no me van a servir como apoyo para mi futura vivienda. Es decir, yo voy a postular sola. Y con el sueldo que yo gano, me van a decir que no aplico. Claro, y Flavia, eso solamente es una detenernos, injusticia. chiquillos, en el estudio, Sí. en una frase que ella dijo recién, que ella dice, yo no me puedo proyectar, y es una mujer súper joven que tiene sus hijos grandes, y hoy en día el tema es justamente cómo nos proyectamos las mujeres. Yo que soy un poquito más joven que ella, que decido posponer tener hijos justamente para no tener, no pasar por lo que Flavia pasó, que fue dejar de trabajar por distintas razones, tuvo laguna, entonces uno, a mi edad yo digo, no voy a tener hijos todavía para evitar esto, y ella dice, se sacrificó, se sacó la mugre no por uno, sino por 2 hijos universitarios, y con esta laguna enorme que tiene, ahora le está jugando en contra para su jubilación, para el ahorro de la Claro. vivienda propia, ¿sí? El tema es que una hija ya terminó de estudiar, que era un curso técnico, pero mi hijo recién tiene 20 años y él todavía no va al instituto, que ya no tiene la enseñanza superior, el cual tengo que yo hacerme responsable de poderle pagar ese estudio a mi hijo, más pagar arriendo, más No, comer, no cuadra. más No, pues un si no da, sinfín pues. de cosas mensuales pues. que tengo que pagar. No, sí, Entonces, Flavia, claro, sí no da. el 10%, ese que estaban hablando recién, Claro. me sirve a mí para mi El futura del vivienda. proyecto que impulsó el gobierno. Pero mi pareja, que Oscar, que nosotros, por el tema en donde trabajamos, que son en los parques cementerios, nosotros necesitamos un vehículo para movilizarnos. Él tuvo que endeudarse para conseguir uno, que es nuestra herramienta de trabajo. Entonces, a mí me sirve ese proyecto, pero a él no, para pagar su auto. Que eso es lo que habíamos pensado. Con eso pagamos una cierta cantidad de cuotas, y si el crédito lo toma a 4 años, lo podemos reducir a 2. No, pero el del gobierno sí le sirvió Pero para eso. lamentablemente no sirvió el de él ni el mío tampoco. Que ya se rechazaron los dos. Claro. Se rechazaron Pero en los teoría, Francesco, lo que tú mencionas, que el del gobierno sí le servía a ambos, ¿no? Sí, sí. A ambos, en teoría. O sea, es que el caso de ella es bien particular, habría servido. porque si no es un tema de que sigue ahorrando para el pie del subsidio, claro, porque eso es lo que apuntaba Claro. el proyecto del gobierno, que te apoyaba en esa materia, pero si ella dice que ya tiene la plata, acá hay un tema del registro, justamente en qué sector realmente se encuentra ella,
No sé si, por ejemplo, usted ha postulado y ha visto sectores donde podrían estar la vivienda y no le gustan, o porque hay algo allí en términos de su registro que uno nunca me han accedido, nunca me han dado el subsidio. Ninguna opción. Sí, es que es un caso suyo, el caso suyo es bien particular. Y cualquier Es muy comuna. Cualquier particular. comuna, obviamente que sea... ¿Ah? Perdón, Es no que- le entendí. No, es que el punto, insisto, que es curioso el caso suyo. Claro, usted dice, mi hijo ya crecieron, porque todo, cuando tú tienes cargas o un adulto mayor, efectivamente, de alguna manera el registro te va moviendo hacia el sector más vulnerable. El punto es, ¿por qué usted no Claro. cumple con los requisitos si ya cuenta con el monto mínimo para acceder al subsidio? Ahí hay algo que hay que investigar bien, ponerle Eso lupa. me gustaría a mí saberlo. Porque seguramente sí, a mí, por lo que usted cuenta, a mí me suena razonable que usted pueda postular. Insisto, no tengo idea, tampoco soy tan experto en la materia de por qué no está resultando. Pero claro, y también al margen de esto, como usted dice, los dos proyectos le podrían haber servido. Eso El sí. tema es que sí puedo eso sí. postular, pero no me lo dan. Bueno, pero Flavia, eso sí, hay que entender también que usted, como usted tiene por prioridad la casa propia, sí va a perjudicar su futura pensión a propósito de hacer estos retiros. Eso hay que tenerlo súper claro. No, sí, es que eso yo lo tengo más que claro, más que claro. Pero mire, yo tengo una hermana que ella trabajó por cierto periodo y ahora ella optó a trabajar en el huerto, que era de temporera. Ella se fue a trabajar al campo, se sacó la mugre, ahora Ya. vende pan, hace pan amasado, allá en Villa Alegre, en la Ya. estación de Villa Alegre. Hace pan amasado, el cual todos los días lo sale a vender. Ella ha obtenido más dinero a través de su ingreso creando su propia mini Claro, su pyme, pyme, porque ella compró su pyme, ella compró su horno, Con la plata de los retiros. compra su harina, fabrica su pan. Claro. Exacto, le ha ayudado, que no ha sido 100% con la plata de los retiros, Claro. pero sí le ha aportado. Entonces, ella genera más lucas Sí. que tener... No, sí, el ejemplo porque es muy tenía como virtuoso 6 el que da millones de usted. pesos o menos, no sé. Sí. Bien. Flavia, muchas gracias por compartir tu historia con nosotros, porque bueno, es también la realidad de muchas Sí. mujeres que se han visto un poco montón. más, les ha costado más por el tema de la crianza y que todavía, como dice Flavia, les cuesta mucho proyectarse para poder tener una calidad de vida mejor, Francesco. Sí, es verdad. Gracias, Anita María. Gracias, Flavia, también por esta conversación. Siempre es importante ir recabando, ¿no? Distintas realidades, distintas Sí. historias. Porque así que estamos revise, conformados como sociedad, po. Que Si busque ese es ahí el tema. cómo encontrar la solución al tema. Alguien tiene que informarle mejor, será el municipio, no sé, Sí. que la pueda guiar.